La mayoría de los peruanos conocemos la trayectoria y el legado de César Abraham Vallejo Mendoza, considerado una de las figuras más importantes de la literatura peruana y universal. Sus obras reflejan una profunda sensibilidad humana y una constante preocupación por el sufrimiento, la justicia y la condición del ser humano. Pero alguna vez te has preguntado, ¿qué mensajes transmite César Vallejo en poemas humanos y poemas en prosa? ¿Y qué relación tiene con la realidad actual? Si deseas descubrir el valor, la profundidad y la vigencia de estas extraordinarias obras, comencemos. El gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, en 1892. Culminó sus estudios en 1915 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Era hijo de padres humildes, Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Además, fue el menor de una numerosa familia de 11 hermanos. En el debate académico contemporáneo, el humanismo se concibe como un humanismo crítico y existencial, que consiste en una actitud intelectual orientada a promover la dignidad humana, la razón, la democracia social y el progreso, teniendo como promesa central el reconocimiento de las diversidades y la inclusión social. Esta perspectiva surge como una autocorrección frente al humanismo eurocéntrico clásico. En el transcurso de la vida de César Vallejo, los viajes que realizó y las personas que conoció fueron determinantes en sus pensamientos y percepciones respecto a la justicia, lo cual influyó en el contenido de sus obras, por ejemplo, en las que defendía con todo corazón al proletario, encarnando sus dolencias e impotencias por la explotación de su trabajo. Con la publicación de Los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922, dio muestra de una poesía original. Si la publicación de su primera obra poética le trajo reconocimientos, porque en sus versos habló de la terrible situación que vivía la humanidad en pleno siglo XX, con Trilce fue víctima de la incomprensión y sufrió burlas. Asombrosa fue la posición que adoptó en estas difíciles circunstancias, y afirmó que no solamente asumió la responsabilidad de la estética de su obra artística, a la que consideró su mayor cosecha artística, sino que con ella alcanzó algo fundamental en un poeta de su estirpe, la libertad poética. Pasados los años, ya en Europa, expresó estas sabias palabras cuando se refirió a su polémica obra. Siempre gusté de no discutir ni explicarme, pues creo que hay cosas o momentos en la vida de las cosas que únicamente el tiempo revela y define. En la poesía de César Vallejo, el dolor deja de ser únicamente una experiencia personal para convertirse en un sufrimiento compartido por toda la humanidad. Su humanismo se manifiesta en la solidaridad con los más pobres, los olvidados y los que padecen injusticias, mostrando que el ser humano solo puede encontrar sentido cuando reconoce el dolor ajeno como propio. Además, Vallejo creía que las personas debían unirse para enfrentar las injusticias y construir un mundo más humano. En obras como Los Heraldos Negros y Poemas Humanos, muestra que el dolor es una experiencia compartida por toda la humanidad. A pesar de la tristeza y el sufrimiento presentes en sus poemas, el autor mantiene la esperanza en el amor, la unión y la ayuda mutua entre las personas. El humanismo de Vallejo destaca porque pone al ser humano en el centro de su poesía y enseña que la solidaridad es fundamental para el superar el dolor y las injusticias en la sociedad. Las principales críticas hacia una obra en prosa se centran en el desequilibrio entre el virtuosismo formal y la utilidad social del texto. Este tipo de iniciativas literarias buscan no solo censurar los vicios humanos, sino también fortalecer los valores éticos y fomentar la reflexión ciudadana sobre las dinámicas colectivas de una época. La prosa crítica y moral del barroco hizo que florecieran en España los escritos satíricos, morales y políticos. Como consecuencia del pesimismo y el desengaño que llenaron el siglo, sin embargo, los escritores quieren mostrarse reflexivos,
juiciosos, ponderados y severos. César Vallejo estuvo profundamente preocupado por el ser humano y los problemas de la sociedad. En sus obras expresa el dolor, la soledad, la injusticia y la esperanza, mostrando tanto el sufrimiento individual como el colectivo. Sus textos nos enseñan que a pesar de las dificultades, las personas pueden mantener la solidaridad y la empatía. Además, nos invitan a valorar la dignidad humana y a reflexionar sobre problemas que aún existen, como la pobreza, la exclusión y la búsqueda de justicia. Francia, especialmente París, fue el país que más influyó en Vallejo. Llegó ahí tras salir de Perú debido a falsas acusaciones que ponían en riesgo su seguridad. Aunque fue una etapa difícil, le permitió crecer como poeta y escritor. Así, Perú y Francia fueron los países más importantes en su vida. Uno lo vio nacer y el otro lo vio partir, dejando un gran legado como uno de los mejores poetas vanguardistas de Latinoamérica del siglo XX. La sensibilidad humana y la preocupación por el sufrimiento de las personas son temas centrales en Poemas Humanos y en Prosa de César Vallejo. A pesar de haber sido escritos hace varias décadas, los problemas que el autor retrata continúan presentes en la sociedad actual. ¿No lo cree así? Analicemos algunos casos. Por ejemplo, cuando miles de personas viven en condiciones de pobreza y desigualdad, sin acceso adecuado a servicios básicos como salud, educación o vivienda digna, esta realidad refleja el dolor y la exclusión social que Vallejo denunció en muchos de sus poemas. Asimismo, cuando ocurren conflictos sociales y muchas comunidades reclaman justicia, igualdad de oportunidades o el respeto de sus derechos fundamentales, se evidencia la misma preocupación por la dignidad humana que el poeta expresó en sus obras. Frente a estas situaciones, el mensaje de solidaridad, empatía y compromiso social de Vallejo mantiene una gran vigencia. Por ello, Poemas Humanos y Poemas en Prosa siguen siendo una invitación a reflexionar sobre nuestra realidad y a construir una sociedad más justa, donde el sufrimiento ajeno no sea ignorado, sino sea comprendido y atendido como responsabilidad. La poesía de César Vallejo nos enseña que comprender el dolor humano es el primer paso para valorar la vida y construir un mundo más solidario.